un proyecto de construir una fábrica de cigarrillos y a través de esa fábrica de cigarrillos construir todo un modo de producción. Entonces tenía más de 100 empleadas en su fábrica. Cada empleada producía más de 50, bueno, producía aproximadamente 50 cigarrillos al día, lo cual daba un total de 5.000 cigarrillos diarios. Entonces, para poder construir ese modo, esa dinámica de producción, se necesitaba un manejo y control riguroso del tiempo, porque de esa manera se podía establecer qué tipo de procedimientos, qué tipo de habilidades, qué tipo de producción se necesitaba por parte de la persona para que pudiera producir exactamente y medidamente los 50 cigarrillos diarios. De hecho, el letrero con el que se visualizaba la fábrica decía silencio, produciendo 5.000 cigarrillos diarios, porque era lo que se producía en esa fábrica. Pero no se llamaba el buen tiempo, se llamaba el buen tono. Entonces resulta que miren cómo para el capitalista la relación con el tiempo empieza a ser una relación fundamental, y el control que el capitalista ejerce sobre el tiempo, y más que sobre el tiempo, es sobre el trabajo o la fuerza de trabajo que se utiliza dentro de determinado tiempo, empieza a ser un elemento fundamental. Y por eso ya estipular medida y planificadamente cuánto se necesita producir, qué tanto se va a gastar por parte de esa persona, empieza a ser una necesidad fundamental. Entonces, en ese sentido, cuando estos modos de producción se empieza a generalizar, pues tenemos que el control del tiempo y que las personas asuman el tiempo como una necesidad de control empieza a ser algo necesario. Por eso esta idea de empezar a construir en la ciudadanía una relación con el tiempo es fundamental, porque ya no se necesita solo que alguien monopolice el uso de una sirena, sino que ahora es necesario que cada una de las personas, por ejemplo, tenga una relación propia con el tiempo a través de unos mecanismos llamados relojes. Por eso decía Marx en alguna parte que el tiempo no es otra cosa sino una invención que se hizo para poder vender relojes masivamente. Pero es que el reloj se empieza a convertir en un mecanismo de control de la vida de las personas. Y de esta manera entonces el tiempo como medida para establecer la producción empieza a ser también una forma de control de la vida de las personas. Una forma de establecer durante qué periodo del día, qué tipo de actividad se puede realizar. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir una secuencia que nos parece la más natural del mundo, porque decimos, pero es que en la antigüedad esta relación con el tiempo debía ser igual. Entonces nosotros nos imaginamos que en la antigüedad, en la época feudal, las personas iniciaban la secuencia diaria de la misma forma en que nosotros lo hacemos. Entonces nos proyectamos nosotros en nuestra relación con el tiempo, lo llevamos a la antigüedad y decimos entonces que la antigüedad, al igual que ocurre hoy en nuestros días, la gente se levanta temprano, el desayuno, el almuerzo al mediodía y la cena en la noche. Entonces, dentro de la mañana es la jornada inmediatamente anterior a la posibilidad del trabajo para los adultos o la posibilidad de asistir a entidades educativas para los menores. Y entonces consideramos que la hora del almuerzo pues es el mismo horario, nosotros lo establecemos hacia las 12 del mediodía, porque es la costumbre que se había establecido desde estas épocas. Fíjense que estamos hablando de una cierta relación con el tiempo, por ejemplo, entre nosotros, a partir del siglo XIX, 1871. Si ustedes recuerdan, 1871 es un año bastante particular, porque en 1871, mientras en Bucaramanga se estaba introduciendo la llegada del primer reloj público, que se instala en la iglesia de San Laureano, en París estábamos viviendo la Comuna de París de 1871. Entonces fíjense, tenemos ya un primer hito histórico que para un país como Francia se refleja
en un choque en la creación de todo un proyecto político, mientras nosotros hasta ahora estábamos ingresando en una cierta relación inicial con una forma de medir el tiempo entre los ciudadanos de esta ciudad. Tiempo que estaba regulado y controlado por los tiempos que había establecido la Iglesia Católica, porque fue allí donde se introdujo por primera vez un mecanismo que permitiera socialmente establecer entre nosotros una relación con el tiempo. Muy posiblemente de manera anterior al ingreso de ese mecanismo, la relación que los habitantes de esta ciudad tenían con el tiempo era bastante otra. Preguntémonos nosotros para qué el tiempo, algo que pareciera tan natural hoy en día para nosotros, pensar que nos levantamos a las 6 de la mañana y que nos acostamos a las 8 de la noche, ¿eso realmente establece una cierta lógica? ¿Es algo histórico o es algo biológicamente establecido entre nosotros? Porque, por ejemplo, si yo le establezco que la posibilidad de la energía eléctrica y la posibilidad de que el día no se acabe entre nosotros, por ejemplo, a las 6 de la tarde, como ocurre generalmente en el campo, ¿eso no implica ya una modificación con el tiempo? La posibilidad de que hoy en día nosotros podamos permanecer hasta la madrugada si queremos, tratando de tener unas condiciones de visibilidad que no se tiene en el campo, ¿no marca ya una relación distintiva con la posibilidad de desarrollar una relación con el tiempo? ¿No es, por ejemplo, el tiempo en la zona rural, que es a lo que se refiere William, muy distinto al tiempo en la zona urbana? Nosotros que hemos habitado tanto en el campo como en la ciudad, podemos establecer que las condiciones de vida en las zonas urbanas en relación con el tiempo es un tiempo que inicia mucho más temprano y se agota mucho más temprano en la tarde, porque ya en la tarde no hay condiciones de visibilidad y las posibilidades de iluminación en muchos de los ámbitos de este país, por ejemplo, están medidas por esa dificultad en la posibilidad de utilizar un mecanismo llamado electricidad. Entonces fíjense que si nosotros miramos la relación rural del tiempo y la relación urbana del tiempo, es diferente. Claro, las relaciones de producción cambian. Entonces fíjense que las relaciones, para decirlo en términos de Jaime, de producción son diferentes en cada uno de estos dos ámbitos. Porque en lo urbano hay vida nocturna, mientras que en lo rural no. Entonces fíjese que eso ya establece también otra relación y distinción con el tiempo. La posibilidad de lo que llamamos la vida nocturna en el ámbito de lo rural, en el ámbito del urbano, está mediado por la posibilidad de hacer uso de la energía eléctrica, cosa o situación que no existe en la zona rural o en los campos. La vida rural es principalmente nocturna, es fundamentalmente diurna. Para los cocuyos. Pero la posibilidad de hablar de vida nocturna rural es casi que una dificultad, porque los espacios de socialización entre las personas que habitan en el campo se dan en relación con la posibilidad de socializar solo durante el periodo en que está el sol presente entre ellos. Señor. Yo creo que también uno de los análisis importantes con la cuestión del tiempo, ¿no?, es plantear lo que Marx decía en el Capital, ¿no? El tiempo de trabajo socialmente necesario, porque el tiempo ahora era una medida del valor. Y él decía, ¿no?, que el trabajo abstracto no es de alguna manera algo natural o algo que existe en todas las épocas históricas, sino que el trabajo abstracto es una consecuencia histórica de que todos los trabajos se igualan. Claro. Entonces, como hay mucha gente haciendo cualquier cosa, la única diferenciación para saber qué vale es el tiempo. Por eso Marx habla del tiempo de trabajo socialmente necesario. Claro. O sea, el tiempo se vuelve una medida estandarizada que iguala a todos los trabajos en el capitalismo. Entonces yo siento que eso sería muy importante. Pero fíjense, por ejemplo, lo que nos plantea Andrés. Muy posiblemente, si nosotros nos vamos a analizar un modo de producción feudal, el problema del feudalismo no es un problema con el tiempo, porque allí la tasa de medición que se tiene para establecer la producción de mercancías no es el tiempo socialmente necesario.
Fíjense que el intercambio de mercancías en un modo de producción feudal no está medido por el tiempo socialmente necesario para producir las mercancías. En el modo de producción en donde llega a ser fundamental esta relación con el tiempo es en el modo de producción capitalista, en donde necesitan construir una relación con el tiempo para establecer una línea de medida a partir de la cual se va a establecer el valor de una mercancía. Sí, la gran pregunta sería, como pasó entre nosotros, ¿quién controlaba el tiempo en la época feudal? ¿Quién establecía qué tiempos eran los posibles y necesarios para producir? Y en el capitalismo, ¿quién controla o regula o establece que el tiempo socialmente necesario es la tasa de medida para establecer el valor de una mercancía? Porque ya no estamos en la época feudal donde un grupo político determinaba y establecía las condiciones para que las personas se relacionaran con el tiempo. Ahora estamos en un modo de producción en donde las personas necesitan estar midiendo casi que frecuentemente en qué momento del día se encuentran y qué tipo de o qué cantidad de producción para los que están dentro de algunas empresas están llevando a cabo. Eso no es una medida absoluta, porque digamos, en las etapas primitivas del capitalismo se entendía que eso estaba a prueba y error. En el sentido, por ejemplo, las primeras etapas, creo que Marx las comenta, en Inglaterra, de lo que se llama el paradigma de la revolución industrial, llegaban los obreros a morir de agotamiento por la intensidad a la que estaban sometidos, es decir, por ese tiempo dedicado a ese proceso productivo que hacía inviable su existencia biológica, es decir, morían de agotamiento. Pero la gran pregunta sería, si se trabajaban 16 horas, cosa que no se hacía durante la época feudal, sino que se empieza a hacer durante el capitalismo, ¿cómo se lograba que la persona pudiese trabajar ya no las 12 horas que generalmente se trabajaban en la época feudal, sino que se extendieran 4 horas más? Por eso precisamente eso es lo que les toca revisar. Por eso, tenían que existir unas condiciones de vida en relación con la posibilidad de visibilidad que le permitiera a la persona extender su jornada en el día. No solo eso, por ejemplo, el desarrollo de ciertos elementos complementarios del proceso productivo. El café, por ejemplo, es fundamental para eso. Sí, posiblemente sí, hay herramientas como el café. El tiempo más que una invención del sistema capitalista es como una necesidad cronológica del desarrollo mismo humano, más allá de... Sí, pero el asunto es que el tiempo llegó a ser tan fundamental que en la actualidad medimos la cantidad de valor que se forma en una mercancía teniendo como referencia el tiempo. Entonces fíjense cómo el tiempo, que para el feudalismo no era lo fundamental, empieza a ser entre el modo de producción que nosotros vivimos un elemento fundamental. Y tan fundamental es que a partir de él se establece la tasa de ganancia o la posibilidad de competencia dentro de un mercado determinado. Porque si usted como capitalista no mide y no establece cuál es el tiempo socialmente necesario para producir, es decir, si el señor Garnica no se hubiese dado la posibilidad de calcular que cada trabajadora que él tenía que producir exactamente 50 cigarrillos diarios, porque esta era la tasa de medida que le permitía a él competir. Entonces él tenía que estar midiendo constantemente si efectivamente dentro de esta jornada diaria cada trabajadora había producido en efecto los 50 cigarrillos diarios. El tiempo pasa a tener un valor de uso y un valor de... Empieza a ser considerado la tasa de medición del valor de cambio. Entonces fijémonos que el tiempo en el capitalismo sirve para medir qué tipo de tiempo se necesita para producir mercancías. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo llegó a ser el tiempo un elemento fundamental de medición dentro del modo de producción capitalista? Que no lo era para el feudalismo y tampoco lo era para el esclavismo. Entonces fijémonos que lo que quiero plantear es
cómo la relación con el tiempo ha sido una relación fundamentalmente histórica y que está en relación con las necesidades de los determinados modos de producción. Por esa razón, la relación con el tiempo a lo largo de la historia no ha sido la misma. Nosotros pensamos que, dado que nuestra condición con el tiempo y nuestra relación con el tiempo es esta, lo mismo puede aplicarse para lo que ha ocurrido en el pasado y no ha sido así. Nosotros hemos llegado hasta el día de hoy a establecer una relación con el tiempo que es producto y está condicionado por nuestra vida dentro de un modo de producción. Y es porque para el capitalismo, la tasa de medición, que es el tiempo, se convierte en algo fundamental para su funcionamiento. O sea, ahí el análisis es que cosas que parecieran, bueno, lo es, ¿no? El tiempo es una cuestión física, claro, Sí. pero tiene una implicación social que hace que el análisis cambie totalmente. Sí, el asunto es ese precisamente, que entonces establecemos algo que era físico natural y lo convertimos y lo utilizamos como un instrumento para construir unas determinadas condiciones dentro del modo de producción. Es decir, lo que hace el capitalismo es que subsume esa condición física, podríamos decirlo física, y lo establece como un instrumento de medición para medir el nivel de explotación que necesita para fijar la tasa de ganancia. Que parece como el dinero, un valor de uso y valor de cambio. Sí, pero incluso fíjese que todo, incluido el tiempo, que pareciera, reitero, algo tan natural. Si nosotros pensamos, por ejemplo, el tiempo, ¿qué significa para nosotros el tiempo? ¿Realmente, por ejemplo, existe una relación con el día y con la noche? ¿El día y la noche realmente existen? ¿Qué es físicamente el día y la noche? El tiempo tiene que ver con la claridad, Pero el problema es que el sol siempre está. claridad y oscuridad. Tiene que ver con los movimientos Fíjense que el tiempo no sería otra cosa sino los niveles, por ejemplo, el día no sería más sino una manifestación de la rotación que la Tierra realiza alrededor del Sol. Pero no es que el Sol se esconda o que el Sol aparezca, el Sol siempre está. Lo que estamos estableciendo es la rotación que la Tierra realiza. Entonces el tiempo es producto del movimiento. El tiempo no es otra cosa sino un producto de la rotación de la Tierra sobre el Sol. O al menos lo que llamamos día o lo que llamamos noche no es más sino producto de un movimiento. Y lo que llamamos vida en nosotros es también, el tiempo de vida no es más sino producto de un movimiento que realiza cada uno de nuestros órganos y la circulación y todo lo demás. Y establecemos una medida que llamamos tiempo, por eso en latín medida es tiempo, tiempo es extensión o medida, pero el tiempo no es más sino eso, una forma que hemos establecido históricamente para tratar de medir un determinado movimiento. Es decir, que si no existe movimiento, no existiría el tiempo. El tiempo es consecuencia del movimiento. Entonces nosotros hemos establecido el término de años, el término de siglos, el término de milenios y todo lo que le podamos agregar, pero cuando hacemos referencia a estas medidas, son convenciones que la humanidad ha establecido para tratar de medir una determinada rotación de la Tierra o una determinada permanencia del organismo humano en su movimiento. Entonces, por eso digo, esta idea que nosotros tenemos, que pareciera entonces que ontológicamente existen las 24 horas, por ejemplo, vamos a irnos aquí, ¿por qué una hora tiene 60 minutos y por qué un minuto tiene 60 segundos? ¿Por qué la tasa de medición del tiempo es 60 por 60? ¿Por qué no otra medición?
¿Qué es lo que nos permite establecer que en efecto una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos? Exacto, que coincide con un periodo. ¿Con cuál periodo? El día y la noche. ¿Con cuál periodo, Jaime? El día y la noche. Ujú. Sí. Pero no es así. No es así, porque yo reitero, 60 por 60 viene desde los babilonios. Ya desde la época de los babilonios se sabía y se había establecido que todo círculo tiene por medida una tasa de 60 por 6, que me da igual a 360, porque todo círculo tiene como medida 360 grados. Y se suponía que 360 grados, al ser la manifestación de la perfección, debía servir como tabla de medición para establecer que si la figura perfecta era el círculo y lo que la Tierra giraba alrededor del Sol era lo circular, pues entonces el resultado de lo que fuese el día, al ser una forma circular de girar alrededor del Sol, era la tabla de medición que debía servir para establecer esa forma. ¿Cómo? Sí, entonces establecimos un sistema sexagesimal a partir de la idea según la cual la Tierra giraba alrededor del Sol de manera circular. Y como todo círculo tiene en su medida 360 grados, pues se adoptó la idea de que la tasa de medición debía ser sexagesimal. En este caso, cuando la Tierra dura un año, 365 días. Pero resulta que eso de 365 días, profe Armando, corresponde al sistema de medición que estableció Justiniano, y antes era 360, que es el mismo. Fíjense, volvemos al tema del círculo. Antes se medía por 360 días, porque se suponía que 360, reitero, era el perímetro total que tiene todo círculo. Y como la Tierra giraba alrededor del Sol de manera circular, pues debía ser 360 grados. Esto se llamó el sistema de medición juliano. Juliano, de Julio. Juliano, y después pasamos al justiniano, que ya es otra forma de medición. Pero tanto esta medición como esta son históricas. Y por eso hay culturas como la China, por eso hay culturas como la rusa en parte, que tenían otro sistema de medición del año. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, que para los chinos, ellos no celebran realmente el 31 de diciembre como culminación de su año. Ellos van empezando su año chino por allá en febrero o marzo, porque su tasa de medición del tiempo era otra muy distinta, muy diferente. Sí, puede tener algún origen religioso también. Aquí está también influyendo la religión. Pero lo que estamos viendo y lo que logramos ver hasta el día de hoy es que esta idea del sistema justiniano de medición del tiempo se terminó universalizando. O sea, esto es una forma de universalización con el tiempo, que fue impuesto lógicamente a otras culturas como la China, que fue impuesta a otras culturas como las asiáticas, las africanas, pero ellas tenían inicialmente una relación muy distinta con la forma de medir el tiempo. Lo que pasa es que, reitero, a nosotros, como perdemos la noción de la historia, nos empieza a parecer muy común que la forma en que tenemos actualmente de relacionarnos con el tiempo es la misma forma en que todas las demás civilizaciones se han relacionado con él. Pero no nos damos cuenta que esto es producto de una imposición civilizatoria, que no es producto de un modo de producción. Entonces incluso nos toca a nosotros empezar a establecer cómo las categorías más básicas, aparentemente más básicas, como el tiempo, como el espacio, como el movimiento, están en relación con cómo cada modo de producción ha venido estableciendo una relación con esas categorías. No son naturales, son socialmente establecidas. Y si nosotros nos damos a la tarea de revisar
esa relación entre modo de producción y categorías, nos vamos a encontrar con cosas como estas. Por eso está aquí lo que Marx llamaba en una de las tesis la crítica al materialismo ingenuo o al materialismo no dialéctico. Y es que el materialismo ingenuo o no dialéctico parte de las categorías, pero no ve en estas categorías una relación con el modo de producción. Y por lo tanto no puede coincidir de manera histórica esas categorías. A nosotros sí nos toca darnos a la tarea de establecer cómo todas estas categorías, como el tiempo, el espacio, el movimiento, están en relación con determinados modos de producción. Porque reitero, la forma en que tenía el feudalismo de relacionarse con el tiempo no es la misma forma de relación que el capitalismo tiene con el tiempo. Esa es la conclusión a la que yo deseo arribar, a la que quisiera llegar. Y por eso nos preguntaríamos, bueno, ¿y por qué en estos momentos, en la actualidad, entre nosotros, existe tanta necesidad de estar tan controlados por el tiempo? Es decir, ¿por qué esa fragmentariedad con el tiempo? Porque fíjense que para dar clases, 2 horas, 3 horas, para poder hacer ciertas actividades durante el día, ciertas horas. ¿Cómo? El modo de producción nos impone toda la forma de desarrollo de vida a nivel existencial. Y también la cuestión de que ahora la esclavitud, como no es permanente, porque no se vende cuando termina de hablarse. Entonces es importante tener una medida de ese tiempo. Más riguroso. Claro, porque pues, ellos saben que uno ya no es esclavo todo el día, sino dentro de determinadas horas, entonces el control. El modo de producción también tiene una particularidad respecto al tiempo, yo consideraría. Ajá. Que es lo siguiente. El hecho de medir eso que comentaba el profe Manuel de la productividad, que por qué el fabricante de tabaco necesitaba controlar el nivel de producción con un patrón, digamos, universal, que es eso que se llamó tiempo. Tiene que ver con la asimetría en la cual se distribuye la riqueza generada dentro del modo de producción. ¿Por qué? Porque esos parámetros de eficiencia, mención, que Marx mismo lo planteaba, si yo, o sea, gráficamente uno lo diría, si yo estoy ubicado en una planta industrial en la cual yo puedo producir 10.000 tabacos en un mes con tantos trabajadores, es decir, y en el otro caso yo estoy artesanalmente aquí en un pueblo de San Gil, lo que sea, en Piedecuesta, por ejemplo, estoy produciendo tabacos, pero solamente logro producir 100 tabacos en ese mismo periodo de tiempo con casi los mismos trabajadores. Cuando yo lo voy a tasar en el mercado internacional, ¿cuál es el precio? Es el valor de cambio de primaria. Pues obviamente primaria es de la planta industrial que tiene todas las capacidades productivas para eso, que tiene todas las capacidades productivas. Entonces simplemente desaparece, la competencia tiene que adecuarse, es decir, tiene que someterse a ese valor de cambio, y eso significa que la riqueza es apropiada o es asimétrica a los centros industriales ya desarrollados. Entonces el patrón universal supuesto del tiempo brinda esas ventajas a ciertos centros de poder productivos sobre otros que queden en la artesanía productiva, que no tengan la capacidad productiva desarrollada en función del tiempo como para responder. Claro. Entonces fijémonos que trae la introducción de este tipo de herramientas, como los relojes, por ejemplo, una cierta disciplina en relación con el tiempo. Es decir, el tiempo empieza a ser utilizado como un instrumento del poder a través del cual yo logro establecer durante qué jornada del día las personas están realizando determinada labor. Entonces, a través de este control que yo ejerzo, introduciendo este tipo de mecanismos, lo que hago es controlar y saber medianamente qué tipo de actividad o en qué momento del día se encuentra la persona. Por ejemplo, en esta idea que nos trajeron, ya el señor sabía que a las 11 de la mañana las 100 trabajadoras debían estar en jornada de almuerzo. Y no solo ellas,
también las personas que estaban alrededor, por ejemplo en la plaza o en otras casas o habitaciones de la ciudad, también empezaron a establecer la idea de que el mediodía debía ser la época o la jornada del almuerzo. ¿Y qué es el almuerzo? El almuerzo es el periodo del día durante el cual las fuerzas que se han gastado durante la mañana se pueden restaurar. Por eso tenemos algo que se llama restaurante, porque es el lugar en donde las fuerzas que se han gastado durante la mañana se pueden restaurar. ¿Cómo las restauramos? A través de la comida, a través de los alimentos, en fin, del descanso. Entonces, fíjense que el descanso empieza a ser algo que está subsumido en relación con la jornada de trabajo. El descanso es un complemento necesario en relación con esta jornada de trabajo. Es decir, el descanso empieza a ser también controlado porque tiene una relación con la jornada del trabajo. Entonces se suponía que de 11 a 12, a las 12 o 1 de la tarde, la persona ya debía estar volviendo a su jornada de trabajo. Pero Dios también, el séptimo día. ¿Cómo? El séptimo día Dios. Pero entonces, ¿quién controlaba inicialmente la relación con el séptimo día? ¿Quién controló el séptimo día? Pues esto siguió en manos de las iglesias fundamentalmente, porque la idea del descanso dentro del séptimo día es una idea que pertenece a una relación con la iglesia, que son los que siguen hasta el día de hoy controlando este tema del tiempo. Pero hay algo más importante todavía en otra charla que está ahí en YouTube, que la podemos ver en otra sesión, y es como estas personas empezaron a dar cuenta que estos espacios del día, que estos espacios del fin de semana también podían ser monetizados. Esto es interesante, en relación con la idea que ellos tenían de acumulación de riqueza, se empezaron a dar cuenta que las jornadas aparentemente de descanso que las personas podían tener durante el día sábado o domingo podían ser también monetizadas a través de una industria que ellos generan, que es la industria del entretenimiento, de la diversión. Eso se llama el turismo. No, digamos es de experiencia, porque lo que le venden es uso de tiempo también controlado, programado, en formas de entretenimiento que llaman, pero eso que simplemente es reprogramación del tiempo, se le reprograma, pero ahora haciéndole creer que usted está viviendo experiencia. Uno cuando no está trabajando, ¿qué está haciendo? ¿Comiendo para qué? Para recomponer su cuerpo para el día siguiente ir a trabajar. Uno está descansando ¿para qué? Para recomponer su cuerpo para el día siguiente ir a trabajar. Uno está estudiando ¿para qué? Para el día siguiente tener mejores capacidades científico-técnicas para trabajar de mejor manera. O sea, el tiempo libre es tiempo que uno destina en capital, pero por fuera del proceso de trabajo. O sea, no hay tiempo libre ni siquiera. El asunto, por ejemplo, Jaime, es que hacia 1919 en Bucaramanga, mientras ya había ocurrido en 1917 la Revolución Francesa, en Bucaramanga se estaba inaugurando por parte de estos mismos señores que manejaban el control del tiempo a través de este dispositivo, se estaba inaugurando algo que se llamó el Teatro Coliseo Peralta. ¿Y la policía? Que es lo que sobrevive hoy al día de la policía. Entonces estos señores empezaron a manejar el tema de la diversión de las personas que trabajaban en sus fábricas. Entonces ya además de explotar durante determinada jornada del día su fuerza de trabajo, los fines de semana las personas iban al Teatro Guernica, al Teatro Peralta, a depositar allí su dinero, pero era de ellos mismos. Era el dinero utilizado, sacado de los trabajadores para poner a funcionar otra industria, que era la industria de los teatros en la ciudad de Bucaramanga. Desde 1919 hasta 1970 aproximadamente, controlaron no solo la cantidad de trabajo que las personas producían durante el día, sino también captaban una parte de los recursos que las personas utilizaban para su espacio de esparcimiento o diversión. Aquí estamos hablando de un teatro que alcanzó a traer cine mudo,
que alcanzó a traer lucha libre, que alcanzó a traer boxeo, en fin, era el espacio de socialización. Entonces aquí tenemos también que ellos empezaron a controlar los diferentes espacios de socialización que empezaron a tener sus trabajadores. Entonces fíjense cómo aparece una nueva relación con el tiempo, y es la relación de la diversión o la temporalidad con el descanso o la temporalidad con la diversión. Es una nueva temporalidad. Entonces lo que ha hecho el capitalismo progresivamente con nosotros es irnos insertando cada vez más en diferentes temporalidades. Temporalidades con el día, temporalidades con la vida, señor. Entonces control, sí, eso es lo que quisiera yo señalar y que para todos nos quede claro. Cómo el tiempo empezó a ser un mecanismo de control. O sea, el tiempo también está en relación con el modo de producción que necesita controlar, dominar y explotar una cierta fuerza de trabajo. Y como algo que pareciera físico natural, termina inserto dentro del modo de producción y utilizado para establecer las cantidades que se necesitan para explotar determinada fuerza de trabajo. Pues reitero, a nosotros nos toca, y esto es lo que yo quería plantear en relación con el asunto de la ideología alemana, porque es lo que está trabajando Marx y está trabajando Engels. Si luchamos ahora, el futuro es nuestro. Como las categorías más básicas y fundamentales tenemos que empezar a asociarlas con las condiciones que ha establecido el modo de producción. Nada escapa al modo de producción. El modo de producción es omniabarcante, es la totalidad. Por eso entendemos la idea de totalidad. Todas las categorías. Nosotros no podríamos partir de establecer el tiempo aparentemente en abstracto o matemáticamente, porque resulta que esa abstracción es derivada de las condiciones de vida que ha establecido el modo de producción. Eso negaría a la decolonialidad con las ideas de ¿Con qué? volvernos a la comunidad ancestral por el deseo. No, yo no he dicho, bueno, yo no estoy planteando la idea de que entonces en el pasado la relación de los medievales con el tiempo era mejor que el nuestro. Muy posiblemente para ellos la relación con el día era totalmente diferente. Para ellos muy posiblemente lo que se hacía en la jornada de la mañana era muy distinto, e incluso establecer qué era la mañana realmente y qué podía ser la tarde era otro tipo de discusión, que es el tema de cómo esto se relaciona con la subjetividad. Porque hay algo que dice Stanislao Zuleta, y es que nosotros, en relación con el momento del capitalismo, estamos habitando una especie de afán, dice él. Estamos en todo momento de afán, tratando de establecer las temporalidades y cómo dentro de determinado espacio del día yo tengo que cumplir con determinada disciplina autoimpuesta. Entonces yo para la siguiente sesión voy a empezar a trabajar con algo, y es en relación con esto, que es el tiempo del conocimiento. Existe un tiempo del conocer, y ese tiempo del conocer puede medirse en relación con meses, con horas. Yo puedo establecer y cuantificar en qué determinado mes del año la persona debe haber asimilado, cuestionado, criticado cierta cantidad de información. Porque fíjese que entonces la persona empieza a ser vista en términos de mercancía que necesito cualificar. Si yo soy profesor, me dicen, le entregamos un pensum, y ese pensum tiene un tiempo, y ese tiempo está medido por una determinada jornada del año. Pero es posible un conocimiento que se produzca bajo esas condiciones predeterminadas. Yo puedo establecer en qué momento del año ya nosotros deberíamos saber qué es el materialismo histórico y dialéctico. ¿Qué es, por ejemplo, la dialéctica? Puedo realmente construir una relación con el conocimiento
medido con este tiempo que me ha construido este modo de producción? Pues es la pregunta que voy a tratar de considerar, y es esta: ¿cuál es entonces la relación con el tiempo dentro del conocimiento? Porque definitivamente, y les adelanto, considero que no es posible señalar que en relación con un pensum final efectivamente todos van a tener el mismo resultado. Eso no es posible. Y en eso, por ejemplo, falla nuestra educación actual. Y en eso, por ejemplo, incurrimos nosotros en algunos momentos, algunas organizaciones de izquierda, cuando se dice, por ejemplo, plantéeme su proyecto político como propuesta y tiene 2 minutos para poderla presentar. Sí. Fíjense que nosotros estamos también en relación con esa idea del tiempo. ¿A quién le van a tratar de explicar en qué consiste su proyecto político dentro de 2 minutos? ¿Cómo lo van a asimilar los demás?